Un saludo, sean bienvenidos y bienvenidas a este video en el cual hablaremos acerca del rol del docente en los contextos educativos mediados por la inteligencia artificial y cómo la toma de decisiones pedagógicas atravesadas por el uso de estas herramientas pueden incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para empezar, quisiera traer a colación esta cita de Santa María justamente porque nos sitúa un poco frente al panorama actual que estamos viviendo con la inteligencia artificial, un panorama en el cual eh, estas herramientas están generando cambios significativos a nivel social, cultural, económico, político y particularmente está teniendo una serie de implicaciones significativas en el plano de la educación y está teniendo cambios y transformaciones significativas justamente porque nos está llevando a repensarnos, a cuestionarnos y a preguntarnos por cuál es ese rol del maestro y de la maestra en estos tiempos donde con estas herramientas es fácil acceder a la información de manera ágil, de manera inmediata y tradicionalmente el rol del docente se ha entendido justamente como una fuente de saber y conocimiento. Allí debemos entonces cuestionarnos y reformular cuál es ese acompañamiento, cuál es ese lugar que nosotros vamos a ocupar como maestros y maestras de cara a estas nuevas demandas, a estos nuevos desafíos, a estos cambios en los cuales las herramientas tecnológicas y particularmente la inteligencia artificial nos está demandando generar cambios significativos y nuevas apuestas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces allí surge la pregunta, ¿cuál debe ser el rol del docente en estos contextos mediados por la inteligencia artificial? Pues bien, ya lo mencionábamos, no se trata de ser simplemente un transmisor de conocimiento porque de hecho los estudiantes a través de estas herramientas de inteligencia artificial pueden acceder fácilmente a la información, a ese conocimiento que tradicionalmente nosotros les compartíamos en las aulas de clase. Aquí entonces nuestro rol debe situarnos justamente en la posibilidad de adaptarnos a nuevas herramientas, a nuevas prácticas, a nuevas estrategias, a nuevas metodologías que nos permitan situar ese proceso educativo de cara a las necesidades actuales de los estudiantes y de cara a esas nuevas demandas sociales que están surgiendo justamente por los cambios y transformaciones que está generando la inteligencia artificial. En ese sentido, nuestro rol debe evolucionar en términos de que es necesario cambiar ciertas prácticas tradicionales que nosotros ejercíamos en nuestro proceso de enseñanza para dar lugar a nuevas prácticas emergentes, fruto justamente de las posibilidades que nos brinda la IA en el contexto de la educación. Por ejemplo, en términos de la relación con el conocimiento, pues nosotros debemos pasar justamente de ser esa fuente de transmisión del saber a ser un rol mucho más activo en términos de curar y mediar de manera crítica esa información. Es decir, poder acompañar a nuestros estudiantes en el uso consciente, responsable y crítico de la información que nos arroja la inteligencia artificial, de que esa información pueda ser contrastada con otras fuentes que les permita justamente identificar posibles vacíos, posibles errores, posibles sesgos que arroje la inteligencia artificial y mostrarles que eso que aparece allí en términos de información por parte de la inteligencia artificial es necesario contrastarlo y analizarlo de manera crítica para poder adquirir un conocimiento realmente contextualizado y pertinente de cara a las realidades a las cuales nos queremos permear y de las cuales queremos aprender. Por otro lado, algo que nosotros debemos transformar en nuestro rol como docentes tiene que ver justamente con la relación pedagógica, en la cual pues nuestra relación con los estudiantes ya no es una relación distante o una relación vertical, sino que justamente la inteligencia artificial nos puede ayudar a brindarles un mayor protagonismo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y entrar nosotros allí
desde un lugar más de facilitador, más de mediador, más de acompañante de su proceso, ¿cierto? Justamente para contribuir en el desarrollo de nuevas habilidades en nuestros estudiantes que les permita tener un mayor control y un mayor protagonismo de su proceso formativo, pero que aún así requieran de ese acompañamiento y de esa orientación nuestra como maestros y maestras para guiarlos y encaminarlos justamente en eso que necesitan aprender. Y en ese sentido, esa relación pedagógica deja de ser vertical y distante para transformarse en una relación mucho más cercana, mucho más afectiva, en el cual el estudiante sienta que está siendo acompañado en su trayectoria formativa y en todo lo que está aprendiendo gracias a lo que nos permiten estas herramientas tecnológicas de las cuales podemos disponer en la actualidad. También un aspecto que se transforma gracias a la incorporación de la inteligencia artificial en la educación tiene que ver con la gestión del aula, justamente porque tradicionalmente nosotros como maestros y maestras debíamos ocuparnos de ciertas actividades o tareas rutinarias más vinculadas a estos asuntos de orden académico y administrativo, como el diligenciamiento de formatos, de asistencia, diarios de campo, reportes, informes que nos solicitan desde la coordinación académica en las instituciones educativas. Digamos que este tipo de tareas o actividades que suelen ser un poco rutinarias y que demandan cierto tiempo por parte del docente pueden ser optimizadas gracias al uso de la IA. Y en ese sentido, al optimizar esos tiempos y al optimizar estas actividades, podemos justamente enfocarnos en nuestra esencia, que es poder diseñar, planear, proponer experiencias de aprendizaje que les permita a los estudiantes adquirir esos conocimientos, habilidades, destrezas y demás aspectos importantes para su formación y en ese sentido poder justamente fortalecer esa relación pedagógica y esa relación con el conocimiento. Y finalmente, hay un asunto que se vincula con los elementos mencionados anteriormente y tiene que ver con ese cambio del rol del docente en términos curriculares, porque allí, gracias a la aparición de la inteligencia artificial, ya no necesariamente debemos limitarnos a la aplicación de unos currículos o unos planes de estudio preestablecidos en el proceso de enseñanza, sino que allí podemos asumir un rol mucho más activo, mucho más protagónico, desde una postura ética y política clara que nos permita justamente flexibilizar esas apuestas curriculares para que respondan a esos ritmos, estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y a esas necesidades educativas particulares a las cuales debemos atender justamente para garantizar un proceso equitativo en esa apuesta educativa. Por otro lado, en el contexto del rol del docente en tiempos de inteligencia artificial puede surgir este interrogante, y es qué tensiones pueden emerger en la toma de esas decisiones pedagógicas cuando están mediadas por la inteligencia artificial. Y estas tensiones podrían resumirse bajo estas dos lógicas. Una lógica algorítmica en la cual nosotros como maestros podríamos caer en el error de depender excesivamente de la inteligencia artificial y delegar en ella todas las decisiones y todas las ideas con relación a cómo desarrollar el proceso formativo y el acompañamiento a nuestros estudiantes. Si caemos de pronto en ese error, justamente allí nuestro rol como maestros y maestras empieza a desdibujarse y dar un poco la razón a aquellos discursos o imaginarios en los cuales se cree de que la inteligencia artificial puede reemplazar al docente. Entonces, en ese sentido, debemos ser muy cuidadosos en no caer en ese error, en no depender excesivamente de la inteligencia artificial y no delegar en ella todas las decisiones de ese proceso formativo, justamente para poder situarnos desde otra lógica, que es esa lógica pedagógica en la cual nosotros como maestros asumimos una postura clara y consciente frente al uso de la inteligencia artificial, donde reconocemos ese valor agregado que nosotros tenemos y que solamente nosotros como maestros podemos realizar y que ninguna herramienta va a poder reemplazar, porque allí en esa lógica pedagógica entran elementos vinculados a lo emocional, a lo emotivo, a lo relacional, al acompañamiento, a ese contacto y a esa cercanía con el estudiante, a ese proceso de socialización que difícilmente puede ser reemplazado por una máquina o por una herramienta tecnológica. Entonces, es allí, desde esa lógica pedagógica en la cual nosotros debemos situarnos justamente para poder valorar y resignificar nuestro rol como maestros y maestras en la actualidad de cara justamente a un contexto en el cual es necesario mostrar que el maestro y la maestra tiene protagonismo y es necesario que permanezca vigente en la actualidad. Con base en lo que hemos mencionado hasta el momento, es importante mencionar algunos criterios o elementos que hay que tener en cuenta en esa toma de decisiones pedagógicas cuando están mediadas por la inteligencia artificial. En primer lugar,
podemos hablar de un sentido pedagógico sobre lo tecnológico, es decir, que ese propósito formativo y ese para qué de la enseñanza siempre deben prevalecer por encima de la inteligencia artificial. Allí la inteligencia artificial nos puede ayudar, nos puede apoyar en la consecución de esos propósitos o de esas apuestas, pero siempre es importante que nosotros como maestros y maestras tengamos claro que el propósito de aprendizaje y ese para qué de la enseñanza está por encima de lo tecnológico y del uso de cualquier herramienta digital, en este caso la inteligencia artificial. En segundo lugar, podemos hablar de una pertinencia contextual, es decir, que nosotros como maestros y maestras tenemos un rol importante al momento de tomar decisiones pedagógicas porque nosotros debemos considerar las subjetividades de nuestros estudiantes, sus realidades, sus necesidades, debemos hacer esa lectura del entorno, del contexto socioeducativo en el cual se encuentra inmerso y allí la inteligencia artificial solo es válida o solo es pertinente si contribuye o nos ayuda en ese proceso de transformación de esas realidades. Y en tercer lugar, podemos hablar de una interpretación crítica de los datos, en la cual podemos apoyarnos de las herramientas de inteligencia artificial para organizar, sistematizar datos vinculados a los procesos educativos que acompañamos en las instituciones educativas, pero esos datos deberán ser analizados de manera cuidadosa por parte nuestra como maestros y maestras. Nosotros somos los quienes tenemos ese juicio y ese criterio para decidir finalmente si esa información que nos suministró la inteligencia artificial tiene un significado y tiene un aporte significativo a nivel pedagógico. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones o conclusiones a propósito de lo que hemos conversado hasta el momento. En primer lugar, es importante tener presente de que educar en tiempos de IA exige una transformación profunda y urgente de nuestro rol como docente. En segundo lugar, pues que es necesaria una formación integral en el uso de la inteligencia artificial en educación, donde no solamente aprendamos a utilizar esas herramientas, sino también a desarrollar esas habilidades que nos permitan hacer un uso crítico y consciente de las mismas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en tercer lugar, es importante reconocer que el vínculo humano es el corazón de la relación pedagógica. Ese acompañamiento, ese relacionamiento con nuestros estudiantes adquiere valor en estos tiempos de inteligencia artificial y que hasta el momento ninguna de estas herramientas podrá reemplazarlo. Estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de este video. Les invito a que puedan explorarlas y leerlas con mayor detenimiento, justamente para que puedan profundizar y comprender más acerca del rol del docente en el contexto de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Este recurso cuenta con la licencia Creative Commons, atribución compartir igual.